Bien, hermanos, buenas noches a todos. Ya estamos listos. Vamos a arrancar con el discipulado de Efesios 4:23. Todos los martes que tenemos la oportunidad de reunirnos, vamos a darle gracias primeramente a Dios por esta linda oportunidad. Regálanos, Álvaro, una oracioncita ahí para arrancar, ¿vale? Sí, Señor. Buenas noches, amado Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de estar acá hoy reunidos, Señor, para aprender un poco más de tu palabra. Te pido, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que lo que tenga nuestro pastor para enseñarnos, Señor, pueda ser de edificación para nosotros y asimismo, Señor, edificar a alguien más con el conocimiento que adquira. Te damos las gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta reunión en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Álvaro. Bien, bueno, algunas personas ahí me escribieron que se van a conectar un poquito más tarde porque van de camino y tienen algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema, pues, un tema conocido, que es necesario reforzarlo, que es necesario traerlo sobre la mesa. Pero si yo les dijera a ustedes que vamos a hablar hoy de un tema eh, sin el cual no habría cristianismo realmente, o sea, no podríamos hablar de encaminar cristiano. Todos los temas de la palabra son importantes, todas las doctrinas que conocemos son importantes, todos los pilares sobre los que se mueve nuestro cristianismo es importante, pero ¿cuál creen ustedes que sería ese tema sin el cual no podríamos decir que tenemos un caminar cristiano, ni mucho menos que podríamos llegar a ser cristianos? ¿Cuál creen que sería ese tema? ¿La fe o la obediencia? La fe, la obediencia, ¿qué más? La santidad. La santidad, El arrepentimiento. el arrepentimiento, El nuevo Nuevo nacimiento. nacimiento. nuevo En mi nacimiento, sí. ¿Alguno más? Uno más. La El salvación. arrepentimiento. ¿La qué, perdón? Pau? El El arrepentimiento. El arrepentimiento. Todos los temas que han dicho son claves, ¿no? O sea, por ejemplo, los que mencionan el nuevo nacimiento, obviamente el nuevo nacimiento no se podría dar si no hay un arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento no se podría dar si no hay una fe, por lo menos esa primera fe, la que viene por el oír la palabra, ¿cierto? Entonces todos van ligados, pero acuérdense que yo no les dije temas como para venir a los pies del Señor, porque esos son temas, sino temas sobre los cuales no podríamos hablar de que hay un caminar cristiano, porque el nuevo nacimiento está bien, yo arranco, pero sin eso, bueno, aunque alguien sí lo dijo ya, ¿no? Sin eso no habría nada, ¿no? O sea, y si yo les digo, sin eso no hay nada, o sea, si nos falta eso, no somos nada. Van en nuestra fe. Eh, digamos, esa sería la resurrección del Señor, ¿no? Pero bueno, voy a compartir la pantalla para que vamos allá y vean que sí, fue uno de los dos que dijo Pau, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos acá. Y es el tema de la obediencia, ¿no? Ahora, ¿por qué el tema de la obediencia? Decimos que la obediencia, sin la obediencia no hay nada, porque está bien, uno puede tener fe por el oír, puede arrepentirse, pueden hacer de nuevo, puede hacer de todo y le entregamos nuestra vida a Cristo y como decíamos el sábado, decidimos seguir al Señor y todo ese asunto, pero sin esto, sin la obediencia, no hay nada, ¿no? Y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, que a veces es lo que le cuesta a la gente, ¿no? O sea, a veces la gente, logramos que la gente pueda llegar a los pies del Señor o puedan darle una oportunidad o darse una oportunidad de experimentar o de tener una vivencia diferente a lo que ellos conocen. Pero el tema de la obediencia es el tema el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la obediencia como tal y todo lo que implica la obediencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos comentado ya varias veces de que hay dos rieles, ¿no? Importantes. Acuerden que un tren se mueve en dos rieles, ¿no? O sea, y si faltara uno de los dos rieles, el tren no puede caminar, siempre se descarrila, ¿no? Entonces, nuestro caminar cristiano se mueve en dos rieles, ¿no? Primero, obviamente, que nosotros tengamos el conocimiento de la verdad absoluta,
que es todo lo que ustedes mencionaron ahorita, que es el tener la fe, digámoslo, y el arrepentimiento, el nacer de nuevo, el conocer por medio de la palabra esa verdad, porque acuérdense que ¿qué es la verdad? Pues conocer a Cristo. Cristo pues es Dios, Dios y su palabra uno son. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, conocer la verdad, conocer la palabra, conocer al Señor. Eso por un lado, pero ese sería uno de los dos rieles. O sea, el otro riel que le falta es a esa verdad que ya conocemos, obedecerla, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve saberla si no la obedecemos? Entonces, esos son los dos rieles, conocer la verdad y caminar en obediencia a esa verdad. Y para caminar en obediencia a esa verdad, pues definitivamente necesitamos entenderla, ¿no? O sea, si uno no entiende esa verdad, pues no la va a obedecer, por más que uno la conozca, ¿no? Entonces, los temas de la Biblia son muchos, o sea, y de pronto ustedes hablaron de santidad y alguno pudiera haber dicho cuando le dije, sin eso nada somos. Ah, bueno, la palabra dice que sin amor nada somos. Sí, está bien, son temas importantes, el amor, la santidad, la misericordia, la gracia y muchísimos más temas son muy importantes, pero todos ellos quedarían anulados, podríamos decir, si no hay obediencia, ¿no? ¿De qué nos sirve el amor si no hay obediencia? ¿De qué nos sirve una vida de santidad si no entramos en ella porque no hay obediencia? ¿De qué nos sirve que tengamos la capacidad de ser misericordiosos, pero no entramos ahí porque no hay obediencia? Entonces, todo va ligado a la obediencia, ¿no? Y es uno de los temas de los que hay que tener bien claro, ¿no? Todos los demás también, la santidad, el perdón, todo, pero la obediencia es importante tenerla con claridad. ¿Qué es obedecer? ¿De qué depende que obedezcamos? ¿Cuáles son las ventajas de obedecer? ¿Cuáles son las desventajas de no obedecer? ¿A quién tenemos que obedecer aquí en la tierra? Cosas de esas que son importantes tenerlas presentes. Entonces, si uno quitara la palabra obedecer de la Biblia, pues prácticamente sería como mutilar toda la palabra, ¿no? Y la palabra, esa palabra obedecer viene digamos, ahí está la palabra en hebreo y la palabra en latín. La palabra en hebreo es shama y aparece más de 1000 veces en la Biblia, ¿no? Y esa palabra shama en hebreo, que es obedecer, significa oír inteligentemente, ¿no? O sea, no solo oír, sino escuchar. Acuérdate que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Hay mucha gente que en un mensaje, una prédica o inclusive en este discipulado hay mucha gente que oye pero no escucha, ¿no? Y por eso es que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a uno le pasa, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado que uno está hablando con alguien y uno está mirando a la persona a los ojos o uno mismo está viendo a la persona a los ojos y la persona está hablando y uno no le está entendiendo nada porque uno tiene la mente en otro lado, ¿no? Entonces, una cosa es oír y otra cosa es escuchar como tal, ¿no? Entonces, la obediencia tiene que ver con eso, oír de una manera inteligente, ¿no? Pero prestar atención, prestar oídos, o sea, y el solo hecho de que esa palabra o ese término, obedecer o llamar, aparezca más de 1000 veces en la Biblia, pues nos da una idea de que es un tema realmente importante para el Señor, ¿no? Por otro lado, la obediencia también es del latín obediencia, así, acuérdate que el latín, eh, por eso es que, digamos, uno siempre dice que hay lenguas latinas, ¿no? O sea, a veces creemos que todo lo latino es lo de acá de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, ¿no? Ya que eso es Latinoamérica, es cierto, pero el latín como lengua va más allá de eso. Por ejemplo, en España, obviamente hablan español, el latín. De hecho, el italiano, las bases del italiano es el latín, ¿no? Porque hay muchas palabras en italiano que son transparentes, o sea, que uno las entiende, uno no entiende el italiano, pero a veces usted oye a un italiano hablando y hay muchas palabras que uno le entiende, ¿no? El portugués también, aunque no sea español, pero hay muchas palabras que uno entiende. Entonces, esa obediencia que viene del latín obediencia, así, que esa es la acción de obedecer, es prácticamente cuando cumplir la voluntad de quien manda algo, ¿no? Cumplir una persona la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma, eso es obedecer, ¿no? La obediencia, como ustedes lo saben, o sea, hay muchas cosas de estas que vamos a ver que ustedes ya las saben, pero que es importante reforzarlas. La obediencia no es parte de nuestra naturaleza caída, o sea, nosotros no nacemos siendo obedientes, ¿no? Eh, Sino que eso lo vamos adquiriendo a medida que vamos teniendo, digamos, entendimiento de las cosas como tal, pero la obediencia, en este caso, la obediencia a Dios como tal, pues no es parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? Es un potencial que nosotros a medida que vamos avanzando lo vamos desarrollando, ¿no? Y Jaina, obviamente en nuestra relación con, renunciar. perdón,
y en nuestro íntimo caminar con el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces la obediencia es fruto de una íntima relación, ¿no? ¿Relación entre quién? Entre el que manda y el que obedece, ¿no? O sea, cuando hay esa relación, pues obviamente ahí se da lo que es el efecto de la obediencia. Por ejemplo, en el caso de Dios y sus criaturas, en el caso de padres con hijos, en el caso de los amos con los siervos y los llevamos al trabajo, en el caso de los jefes con los subordinados. Entonces es un asunto de jerarquía, ¿no? Siempre hay uno que tiene un cargo jerárquico más arriba al cual le debemos obediencia, ¿no? Pero esa obediencia tiene que ver mucho con el concepto que usted tenga de aquel que está jerárquicamente por encima de usted, ¿no? O sea, si la persona que está en jerarquía por encima de uno, uno tiene un buen concepto, una buena imagen, o sea, tiene un buen testimonio, pues uno no tiene ningún problema en obedecer, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Por eso es que el Señor le hace el reclamo aquí cuando la gente dice, es que tú eres mi Señor, ¿no? Es decir, te estoy reconociendo que jerárquicamente estás por encima de mí y que yo te voy a obedecer. Pero entonces el Señor dice, pues está bien, si estás diciendo que soy tu Señor, entonces ¿por qué no me obedeces, ¿no? Es uno de los reclamos que siempre hemos comentado, ¿no? Entonces la obediencia siempre será una opción o una elección dependiendo de bajo qué autoridad vive cada persona, ¿no? Porque no todos vivimos bajo la misma autoridad, ¿no? Tal vez los que estemos aquí, si nos preguntan bajo qué autoridad vivimos, uno diría, yo vivo bajo la autoridad de Dios, ¿no? O sea, me rijo bajo la autoridad del Señor, ¿no? Hay gente que no, hay gente que vive bajo la autoridad de la vieja criatura o el viejo hombre, ¿no? Ese es el que ejerce autoridad sobre la persona, ¿no? Hay gente que vive bajo la autoridad de este sistema, entonces lo que este sistema dicte, y como este es un sistema cada vez más anticristiano, pues obviamente las normas que rigen el comportamiento de esa persona, pues va a ser anticristiana, ¿no? Entonces, todo depende de la autoridad con la que uno se rija, ¿no? Pero es una elección, porque estar en cualquiera de esas categorías es una elección. Si yo estoy bajo la autoridad de Dios es porque yo lo he elegido y porque yo así lo considero que es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, hay muchos pasajes en la escritura que ilustran todo esa relación del Señor con sus siervos, digámoslo así, de cómo algunos siervos han sido puntas de referencia, o sea, puntos de referencia o modelos a seguir en cuanto a obediencia, y hay otros que también son referencias en cuanto a desobediencia, ¿no? De todo ahí en la palabra. Y por eso es que la Biblia es tan rica en eso, de que nos muestra esos casos, ¿no? O sea, porque uno podría decir que para que uno no se desanimara, la Biblia debería tener todo lo bueno y mencionar solo que las personas fueron intachables, obedientes. No, no, no. Ahí se muestra de todo, ¿no? Se muestra el pecado de David, se muestra el pecado del uno, se muestra cómo falló el otro, cómo se deprimió Elías, cómo desobedeció Jonás, cómo lloraba Jeremías. Bueno, las debilidades de los siervos de Dios para que precisamente viendo nosotros que son personas comunes y silvestres, algunas de las cuales modelo de obediencia por decisión propia y otras que digamos, en medio de sus falencias fueron desobedientes, ¿no? Pero bueno, la obediencia es clave, ¿por qué? Porque es una llave que abre las puertas de toda bendición, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Dónde está eso? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo de qué libro está eso de que la obediencia es la llave que abre las bendiciones? Deuteronomio 8. Casi, Davis, Deuteronomio 28. de Deuteronomio 28. Pero te decía que casi, David, de Deuteronomio 28. Entonces, para uno alcanzar o adquirir algo, la obediencia es clave, ¿no? O sea, y si no, miren, por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando piden algo a los padres, uno a veces dice, bueno, de en qué manera se lo otorga o no, dependiendo de qué grado de obediencia haya habido, ¿no? O cuando un empleado le pide a un patrón un aumento de salario, casi siempre se ve qué tan cumplido ha sido con sus labores como tal, ¿no? Lo mismo pasa con el hombre a Dios, o sea, cuando uno como persona le pide algo a Dios, téngalo por seguro que en qué medida haya sido uno obediente, realmente uno se hace o no merecedor a esas bendiciones, porque ya cuando viene de Dios hacia uno, pues es una bendición como tal, ¿no? Y hay varios versículos, por ejemplo, Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen, ¿no? Entonces, mire que es algo que Dios da a quienes, a los que le obedecen, ¿no? Conviene ser obediente y porque obviamente lo contrario pone estorbo a las bendiciones. Por ejemplo, dice en Génesis 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, mire las recompensas que da el ser obediente, ¿no?
Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Entonces, la obediencia a Dios es producto precisamente en el caso de Abraham. ¿Por qué creen ustedes, aunque ahí lo dice, pero reforcémoslo, por qué creen ustedes que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu parentela y vete, que él no sabía ni a dónde iba, pero agarró sus cositas y se fue? ¿Qué fue clave para que Abraham obedeciera a Dios? La fe. Su fe. O ¿Qué? creerle a Dios, Exacto, creerle. la fe o creerle que es lo mismo que qué. Confiar en Dios. La obediencia. La obediencia. Sí, exacto, pero por ejemplo, si a mí alguien viene y me da una orden y yo la obedezco, eh, ¿por qué la obedezco? Porque yo qué de esa persona, Confía, Coordinado. y porque por qué, confía, y por qué confío. Tiene una buena porque imagen del que reconoce. está dando la Que orden, la tiene un buen conoce testimonio. Y o lo conoce. eso, o sea, todo eso que ustedes dijeron está bien, pero ¿por qué? Porque uno lo conoce, ¿no? O sea, porque si a mí, créanme que yo me encuentro en la calle con una persona que no conozco y me dice, vea, vaya, métase por allá. Yo digo, no, pues, ¿quién es? Y yo, ¿por qué tengo que obedecer a esa persona? Yo no la conozco. Entonces, cuando yo la conozco, entonces confío, que es lo que ustedes dicen ahí, ¿no? Entonces confío en la persona porque la conozco yo y sé que esa persona no va a hacer nada que atente contra mí, ¿me entienden? Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, ¿por qué Abraham obedeció a Dios sin saber para dónde iba? Por el conocimiento que tenía de él, por la confianza que tenía en él, por el producto de la fe que tenía él, que es el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, recuerden, la obediencia depende mucho del conocimiento, de la imagen, del testimonio de aquel que le está dando a uno la orden. ¿Por qué la gente obedece poco a Dios? ¿Por qué? Porque no lo Que no lo conoce. Porque conoce. no lo conocen. Exacto, no lo conocen. La gente sabe que hay un Dios, pero como no lo conocen, entonces no. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. Acuerden que mientras ellos caminaron con Josué, conocían de Dios, sabían de Dios y eran un pueblo súper obediente, pero cuando murió Josué, dice la palabra que se levantaron otras generaciones que no conocían a Dios y entonces como no había rey, no había quien lo rigiera, entonces la gente hacía lo que le daba la gana. ¿Entienden? Entonces, mire, o sea, en otras palabras, ligado a lo que estamos hablando, la gente era desobediente, no desobedecía para nada. Entonces, la obediencia depende en parte también de la fe y la confianza que uno tenga, en este caso del Señor, ¿no? La obediencia también tiene que ver mucho con la paciencia. Por ejemplo, en el caso de Noé, ¿no? A Noé el Señor lo mandó a hacer una barca y él fue burla de todo el mundo se burlaba de él y todo eso, pero él pacientemente hizo su barca y todo eso y nada que llovía y todo ese asunto, pero digamos que siendo paciente y con el conocimiento que tenía del Dios que le estaba dando la orden, pues lo hizo, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la paciencia es clave en este término de la obediencia como tal, porque están ligados, ¿no? También con el tema de la obediencia tiene que ver la perseverancia, ¿no? Es algo que está muy ligado ahí. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, es decir, el Señor nos pide a nosotros que hagamos el bien, ¿cierto que sí? Entonces, no nos cansemos de hacerlo, es decir, obedezcamos siempre, ¿no? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, es decir, si no nos desanimamos como tal. Este versículo de Gálatas 6:9 es clave porque yo creo que a ustedes les pasa, a mí también me ha pasado que uno sabe que está haciendo el bien, pero a veces uno tiende a cansarse, ¿no? O sea, como a desanimarse en el sentido de que uno sabe que está haciendo el bien por la gente, aunque la gente no lo agradezca, ¿no? Y la gente no demuestra ni de ser agradecido, ni mucho menos, ni nada de eso, pero por eso es que, por eso, como sabiendo que nosotros en lo natural tendemos a cansarnos, por eso la palabra dice, cada vez que hagas algo, hazlo como para el Señor. Y entonces nunca te vas a cansar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que lo que hagas para Él nunca va a ser en vano, ¿no? Entonces, precisamente por eso la palabra se amarra tanto, ¿no? Ok, después dice, bueno, les decía que en Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de Dios activan la obediencia. Acuérdate que Deuteronomio 28 eso es aquello que dice, si tú obedecieres, bendito será tu camino, tu salida, bendita será tu entrada, tu granero, si es que obedecieres mi voz. Pero si desobedecieres, maldita será todo eso, ¿no? Entonces la obediencia
activa las bendiciones de Dios. Como la desobediencia activa las maldiciones, ¿no? Y ya ustedes saben que bendición es fruto de la presencia de Dios y maldición es fruto de la ausencia de Dios, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, muchas veces queremos obedecer a un Dios que no vemos, pero cómo cuesta obedecer a las personas que sí vemos, ¿no? Y que son, y muchos casos de esos son casos de autoridad que Dios ha delegado aquí en la tierra, ¿no? Como tal. Por eso es que establece esos rangos jerárquicos precisamente para que nosotros que decimos que obedecemos a un Dios que no vemos, nos cuidemos de estar obedeciendo a las personas que sí vemos, que Dios ha puesto ahí para que nos corrijan, para que nos guíen, como sea, por ejemplo, como nuestros padres, ¿no? O sea, ahora, en términos generales, porque no faltará alguien que diga, pastor, pues yo conozco unos padres que nada que ver. Sí es cierto, pero esos son excepciones, pero la regla en general, si uno sacara una regla en general, los padres por lo general se caracterizan por ser personas que guían, que corrigen, cuando hacen su rol, pues por lo menos, ¿no? O los maestros, ¿no? Tienen eso, los jefes en las empresas, igual hay excepciones también, pero en términos generales los jefes están ahí ¿para qué? Para guiar, para dirigir, para hacer estrategias, para acompañar a sus subordinados como tal, la gente que disipula, los líderes, los pastores. También, obviamente hay pastores que nada que ver, pero en términos generales el pastor debería ser una persona que guíe, ¿no? Entonces son autoridades puestas por Dios, los cuales nos someten para que, digamos, para que nosotros, porque nosotros en la carne quisiéramos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero por eso es que Dios ha establecido eso y por eso fue que, haciendo un paréntesis, por eso fue que Dios le estableció la ley a través de Moisés, ¿no? O sea, porque un pueblo como ese que estaba esclavo por tantos años que no sabían qué hacer, que todo el mundo quería hacer lo que quería y todo ese asunto, entonces por eso estableció Dios las leyes, ¿para qué? Para que la gente se someta a ellas y por medio de ellas pues pueda convivir y pueda saber cómo desarrollarse y contener cosas que a lo mejor uno quisiera hacer, pero sabe que la ley lo prohíbe, ¿no? Y entonces no lo hacen, ¿me entiendes? Entonces, la obediencia hace que realmente cosas que uno tiene, que son muy de uno, muy carnales, pues tiendan a, como hablamos el domingo en la radio, a menguar, ¿no? O a morirse, como el orgullo, el ego, todas esas cosas, ¿no? Pero ¿a quién debemos obedecer y cuáles son las autoridades aquí terrenales que Dios ha puesto, ¿no? Hay varias, ¿no? Y la Biblia lo menciona. Por ejemplo, a nivel familiar, hay varios versículos que hablan de eso y lo podríamos usar de referencia. Por ejemplo, en el caso de las esposas, ¿no? Que dice en Efesios que las esposas estén sujetas a sus esposos, dice en la esposa mujer virtuosa, el corazón de su marido está confiado en ella, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su esposo también la alaba, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Obviamente, una mujer se sujeta al marido en la medida que el marido obviamente esté sujeto a Cristo, ¿no? Y créame que en una pareja cristiana, lo hemos hablado varias veces, una esposa no tiene ningún problema en sujetarse a un esposo siempre y cuando él esté sujeto a Cristo, ¿no? O sea, no hay pierde, ¿no? Pero en el caso de los maridos también, ¿no? Dice, maridos, obedezcan a Dios amando a sus mujeres, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los hijos, obedezcan a vuestros padres porque hay promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, estas son, digamos, como figuras de autoridad a las cuales habría que someterse a nivel de familia como tal, ¿no? Y también ahí a nivel de siervos o empleados, dice, someteos a vuestros jefes como si lo hiciéramos a Jesús con sencillez de corazón. En cuanto a todos los habitantes de la tierra, someteos a los gobernantes y autoridades, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Entonces, si ustedes ven, hay figuras jerárquicas de autoridad que el Señor ha delegado aquí, ¿no? Entonces, a las cuales hay que someterse como tal, ¿no? Los creyentes, obviamente, habla también la palabra obedecer a vuestros Pastor, pastores. Sí, déjame terminar de una, leer esto nomás y, ok. y ya. Los creyentes que dice obedecer a vuestros pastores para que Él ministre con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿no? Dime, Juan Pablo. Eh, una consultita en relación con estos versículos que acaba de leer, digamos, uno en términos de matrimonio y pues todo esto sí entiende el orden que Dios estableció sobre el sometimiento, por decirlo de alguna forma. Pero en el versículo que usted menciona sobre los gobernantes, también Ujú. se aplica a la medida en que los gobernantes estén sujetos a Dios. Vamos a leerlo otra vez y lo comentamos. Aquí lo que dice el Señor es, digamos, someteos a los gobernantes de autoridad mostrando mansedumbre con todos los hombres. O sea, no necesariamente, Juan Pablo, porque si fuera así, de que uno tuviera que someterse solo a los gobernantes que estén sujetos a Dios, pues que nadie haría caso en ningún lado, ¿no? Porque
casi ningún gobernante en el mundo, podríamos decir, bueno, no digamos que ninguno, podríamos decir que el 99.9% de los gobernantes, ninguno está sujeto a Dios, ¿no? Como tal, ¿no? Sino que el Señor obviamente establece esos rangos jerárquicos porque es necesario que así sea. Y nos vamos a ir, por ejemplo, al caso de cuando el Señor querían, aprovechando la pregunta de Juan Pablo, cuando el Señor querían hacer esa misma trampa, ¿se acuerda cuando le fueron a preguntar al Señor que si la gente debería tributarle al César o no? ¿Te acuerdas de eso, Juan Pablo? Sí, señor. Es un caso, o sea, obviamente el César no está sujeto a Dios, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? El Señor le dijo, no, o sea, la moneda, acuérdense, de quién está esta moneda? El César. Pues entonces denle a él lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Sujétese a él con las leyes que rigen lo natural y sujétese a Dios con lo que rige lo espiritual. Ahora, uno tiene que sujetarse a los gobernantes en lo que son lo natural, ¿no? Porque pensemos en cualquier país, pensemos en Costa Rica, ¿no? O sea, no vamos a decir obviamente que el presidente de aquí es una persona que está sujeta a Dios, pues como tal, ¿no? Pero uno tiene que sujetarse a las autoridades en cuanto a las leyes que existen, ¿no? Las leyes de tránsito, las leyes judiciales, los impuestos, todo eso. Hay que sujetarse, aunque no estén sujetos a Dios, porque es parte del orden natural que hay, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte espiritual, que es otro ramo, digámoslo así, otra vía como tal, sí hay que sujetarse en el caso de los pastores, digámoslo así, o autoridades eclesiásticas, llamémoslo así, sujetarse a ellos en la medida en que ellos estén sujetos a Dios. Ahí sí aplica, ¿no? Porque estamos hablando ya de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero son dos cosas diferentes como tal. Pero sí, Juan Pablo, no, en los casos, es como por ejemplo aquí, eh, digamos que cuando dice, ahora que Juan Pablo menciona eso, eso que dicen de que es que Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿han escuchado eso, no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, dicen, por ejemplo, cuando un presidente sale bien malo, por ejemplo, ahorita en Colombia estamos con un presidente fatal, ¿no? Nefasto, man. Entonces, está bien, pues hay que estar ahí porque como Dios es el que pone y quita presidentes, la Biblia no dice que Dios pone presidentes y quita presidentes. La Biblia dice que Dios pone y quita ¿qué? Reyes. Reyes. Reyes, reyes, porque acuérdense que en la época del Señor, si eran los reyes en la línea del linaje, ¿no? Y digamos, ¿quién sucedía a un rey? El hijo, El hijo, el ¿cierto? primogénito. El primogénito, entonces era un linaje y entonces los reyes inicialmente sí fueron establecidos por Dios como tal y entonces quién es el que daba seguía el linaje del rey? Pues el hijo y digamos que la vida viene de Dios como tal, pero eso de pretender llevar eso a que cuando llega un presidente a un país y es que Dios es el que pone presidente y quita presidente, no, Dios no lo puso, ¿quién lo puso? El pueblo. La gente que vota, ¿no? La gente que vota. Hay gente que nunca vota. Y cuando el presidente sale bien malo, dice, es que Dios pone y quita presidente. Digo, ¿cómo que Dios? Nosotros no estamos en una teocracia, nosotros estamos en una democracia, demo pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es el que pone y quita presidente y todo eso, ¿no? Que uno quiera cuando sube un presidente orar y decir que el Señor le dé sabiduría y todo, eso es otra cosa, ¿no? O sea, tenga misericordia de este pueblo, cuando uno sabe que sube, pues ustedes saben que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, ¿no? Eso también está escrito, ¿no? Pero sí, eso se usa mucho para eso, pero no tiene nada que ver. Entonces ahí lo que dice es, hay gobernantes, hay autoridades aquí, hay que someterse. ¿Mostrando qué dice ahí? Imagine que no en vano dice mostrando mansedumbre. Es decir, ¿qué entienden ustedes cuando dice mostrando mansedumbre? Obediencia. Mostrando humildad, obediencia. Acuerda que la mansedumbre tiene que ver con el dominio propio, ¿no? O sea, Mm, como, acuerda cuando les contaba que a un caballo, cuando un caballo lo amansan, el caballo no es que pierde sus fuerzas, sino que las tiene bajo ¿qué? Bajo control, ¿cierto? Entonces, uno tiene que someterse a sus gobernantes, por más que uno quise, y vuelvo el ejemplo de Colombia, ¿no? Porque Colombia es un país que toda la vida ha sido de gobiernos de derecha y todo eso. Ahorita subió uno de izquierda que fue guerrillero y está prácticamente, tiene el país en un caos, ¿no? Ahorita volvió a traer la guerrilla, está saliendo, antier en el pueblo mío, allá la guerrilla que está en las montañas comienza a hostigar a la policía. Entonces, está volviendo todo eso otra vez. ¿Por qué? Porque es nefasto ese gobierno. Entonces, ¿pero qué le toca a uno por ahora? Someterse con qué?
con mansedumbre, a ver legalmente qué se puede hacer o esperar a que Dios le dé paciencia a uno que pasen estos 2 años que faltan y haya un cambio de gobierno. A eso se refiere, pero no es que sea un gobierno sujeto a Dios como tal, ¿no? Ok. Eh, ¿Cómo yo puedo caminar en obediencia a Dios? Bueno, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿no? Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ahí pensemos en eso. Dice la palabra ahí en Primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas, ¿no? Todos saben qué es purificar, ¿cierto que sí? ¿Qué es purificar? Como sinónimo de lavar. Limpiar. Lavar, limpiar, desinfectar, descontaminar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice que nosotros tenemos que purificar? El El alma. 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 Nuestras Nuestra mente. almas. ¿Qué es el alma? Nuestra mente. Lo que somos. Sí, ahí está en lo que dijo Davis y Pau, está la respuesta, solo que la dijeron al revés. O sea, ¿qué es el alma? Lo que somos. ¿Y qué somos? Lo que tenemos el conocimiento. Lo que La tenemos suma en de la la mente, ¿no? información que tenemos de Entonces, la mente. a la larga, ¿qué hay que purificar? La mente, ¿no? Entonces, cuando dice, habiendo purificado vuestra mente, ¿no? Digámoslo así, por la obediencia a la verdad. Es decir, ¿cómo podemos purificar nuestra mente? Obviamente Renovándola. cuando agarramos todo lo que tenemos aquí en la mente y lo limpiamos y instalamos lo que es la verdad como tal. Por eso es que la palabra dice, vea, pensamientos aquí todavía hay, pero en obediencia llévelos cautivos aquí a los pies del Señor. O sea, purifique, santifica a Dios en vuestros corazones, es decir, en vuestra mente, ¿no? Y eso lo podemos hacer como solamente mediante qué? La verdad que es Cristo, Mediante, sí, la verdad que he escrito, por ahí está, ¿no? Mediante Él. Conocimiento. el Espíritu. Mediante el Espíritu, ahí está. Habiendo purificado vuestras almas, o sea, nuestra mente, por la obediencia a la verdad, que es la palabra, ¿mediante quién? El Espíritu. ¿Por qué tiene que ser mediante el Espíritu? Acuérdate que está con E mayúscula, ¿no? Esa es una buena pregunta, no la tenía yo en carpeta. Pero ¿por qué la única manera de que nosotros podamos purificar nuestra mente por medio de la palabra, la obediencia a la palabra, pues, tiene que ser mediante el Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos da la sabiduría. El Espíritu es el que nos da la sabiduría. ¿Qué más nos da el Espíritu? Ya que nos da, El como nos querer como el ayuda, hacer. Que es como el hacer. ¿Qué más, la Davis? convicción de pecado. El Pues discernimiento. no de pecado, porque se supone que ya, si estás hablando de obediencia a la palabra, es porque ya naciste de nuevo. Entonces ya hablar de pecado, ya convicción de pecado no. Pero nos da convicción, pensé que lo iba a decir, nos da convicción de qué. De que Dios es real y de que su palabra es verdadera. Exacto. El Espíritu es el que nos da testimonio o convicción, llamémoslo así, de que todo lo que está en la palabra es verdad, ¿no? Es verdad, es la que nos guía, la verdad, es el que alumbra nuestro entendimiento. Todo lo que han dicho ahí Capacita. es el que nos capacita y todo eso, ¿no? Entonces, acuérdate que para eso fue que el Señor nos lo dejó. Él dijo, yo me voy, pero yo les mando el Espíritu. ¿Para qué? Para que Él tome lo mío, que está ¿dónde? En la palabra, y se los haga saber, ¿no? Y les dé testimonio de que eso es verdad, los guíe. Es más, si ustedes tienen problemas para orar, hasta Él les va a ayudar. Entonces, siempre es por medio del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en obediencia a Dios? Purificando mi mente, en obediencia a la palabra, por medio del Espíritu Santo, etcétera, para un amor fraternal no fingido, ¿no? Mire que habla de un amor fraternal no fingido. Y habla del amor fraternal no fingido porque sí hay amor fraternal fingido, ¿no? Hay mucho amor, Sometiéndome a hay él muy, también, ¿verdad, pastor? exacto, ¿no? Amarse unos a otros de corazón puro, ¿no? Como tal. Bueno, segunda de Timoteo 3:16 dice, bueno, lo que conocemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Antes, a la larga, ¿cómo puedo yo caminar en obediencia? Por medio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, pero para eso necesito una mente renovada, ¿no? Efesios 4:23. Pastor, cuando tú dices que purifiquemos y a través de llevar dizque todo cautivo a los pies del Señor. Ujú. Entonces ahí ¿cómo llevar todo cautivo a los pies? Ahí no entraría lo que uno siempre ha dicho, que tenemos que destruir porque siempre guardamos pensamientos y metemos otro pensamiento y lo Es que, por vamos ejemplo, guardando ahí, lo ahora vamos... que Milena menciona eso, hay una recomendación en la palabra que dice que uno no debe poner fundamento sobre fundamento, ¿cierto o no? ¿Qué entienden ustedes por eso?
la pasada manera de vivir vieja no puede sobrevivir. Hay que quitarla, arrancarla y poner fundamentos nuevos, renovar la mente. No sé, Sí, pastor, dime, Davis. puede ser o sea, que si yo tengo un concepto de lo que es el amor, un concepto natural o del mundo, que tengo que deshacerme o de ese concepto y poner el concepto de Dios. O sea, que no me maneje con los dos, solamente con el de Dios, con el concepto de Dios. Gema o Fernando. Fernando, ¿cómo está, pastor? ¿Está bien? No, más o menos entiendo que es, como el Señor nos lo explicaba, ¿verdad? Que no podemos poner vino nuevo en odre viejo, ¿verdad? Porque en lo natural se revienta, ¿verdad? O por ejemplo, una tela nueva, como remiendo en un vestido viejo, ¿verdad? Porque se va a reventar. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo de fundamento sobre otro fundamento que no es el de Dios. Al final se va a destruir o no va a echar raíces porque hay otro fundamento antes. Entonces, Soportar. no va a soportar exactamente. La tierra está contaminada del otro fundamento. Entonces, tenemos que limpiar esa tierra, como decía ahora el hermano Davis, para sembrar nuevo fundamento. Sí, es correcto. O también, por ejemplo, todo está alineado a lo que ustedes hablan. O, por ejemplo, que ustedes compren una casa vieja, ¿no? Y simplemente comiencen a construir sobre esos muros viejos, ¿no? No, uno no hace eso. Uno tumba todo eso. Es más, hay gente que hace cimientos nuevos todo otra vez y para volver a levantar, ¿no? Y lo que decía David es cierto. Hay un fundamento, es un concepto, no un precepto. Entonces, hay muchos fundamentos naturales que nosotros tenemos que aprendimos fuera de Dios, de lo que es la familia, lo que es el amor, de lo que es el sexo inclusive. Entonces, esa información está ahí. Entonces, cuando vienen los fundamentos nuevos del Señor, no podemos ponerlo ahí encima y quedarnos con los dos fundamentos, porque cuando tenemos que tomar una decisión y tenemos esos dobles fundamentos ahí, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Por cuál qué información uso? Y entonces ahí es donde la Biblia se refiere que dice, deja de estar divagando entre dos, ¿qué? Entre dos aguas, entre dos corrientes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque has puesto fundamentos sobre fundamentos, ¿no? Desecha eso y pon uno solo y cuando tenga que tomar una decisión, lo que va a ir uno a lo que tiene en la mente y sobre esa línea se va a ir, ¿no? Entonces, por eso es siempre sembrar los fundamentos, los principios de Dios para que todas las decisiones que tomemos con base en esa información sean de Dios, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, básicamente es eso por ahí, una mente renovada. Ahora, unos puntos importantes en relación a la obediencia de Dios, bueno, hay muchos, ¿no? El obedecer a Dios tiene que ser algo constante, ¿no? Y es un proceso, como hablábamos ahora, de purificación y santificación. Por ejemplo, dice Primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, que fue lo que vimos ahora. Entonces, es algo constante, ¿no? Es algo que permanente, básicamente, esa santificación en nuestra mente, ¿no? Nosotros no podríamos vencer al enemigo si primero no nos sometemos a Dios, es decir, en obediencia, ¿no? Que dice Santiago 4:7, ¿no? Hay mucha gente que quiere vencer al enemigo, pero no se someten a Dios. ¿Por qué no se someten a Dios? Porque no lo conocen o porque ni siquiera conocen cuál es su voluntad, ¿no? El que practica obediencia es contado por sabio, dice Proverbios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, ¿no? Se es obediente cuando practicamos la disciplina. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿no? La desobediencia, que es lo contrario a la obediencia, obviamente trae corrupción y castigo. Josué 1:18 dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, es decir, desobediente, y no obedeciere a tus palabras y a todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, le decía él a Josué, ¿no? Solo el que obedece a Dios puede ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen, ¿no? La obediencia de la verdad es contada por justicia, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? El obediente será considerado digno de confianza. ¿Acuerdan de Filemón 1:21? Dice, te he escrito, le decía Pablo, te he escrito confiando en tu obediencia, decía él, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿no? Entonces, mire qué importante es cuando uno sabe que una persona es obediente, ¿no? Entonces, uno de antemano sabe que esa persona no solamente va a hacer lo que uno espera que haga, sino que probablemente haga más de lo que uno espera que haga, ¿no? El que desobedece es rebelde y la rebeldía es tan grave como la hechicería, ¿no? Primera de Samuel 15:23 dice, como
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, la desobediencia, ¿no? Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, es decir, la desobedeciste, él también te ha desechado para que no seas reino. Esos son algunos puntos importantes. Hay otros puntos también que son bien interesantes. O sea, para que uno pueda obedecer al Señor, pues hay que aprender a escuchar su voz, ¿no? Y cuando hablamos de escuchar su voz, no necesariamente estamos hablando de la voz audible como tal, ¿no? Varias veces el Señor decía, ¿por qué no has escuchado mi voz? Y no necesariamente está hablando de algo audible, sino de cuando el Señor decía, por ejemplo, le mandaba decir al pueblo, ¿por qué no has escuchado mi voz? ¿A qué se refería? porque no has obedecido lo que escrito estaba. Bueno, en esa época no todo estaba escrito, ¿no? O a los profetas. A los profetas. Las dos pueden ser, aunque los profetas hablaban conforme a lo que estaba escrito. Entonces, cuando el Señor decía al pueblo, decía, no habéis obedecido o escuchado mi voz, no se refería a su voz audible, sino a los que él usaba presente para llevar el mensaje, ¿no? Que no escuchar a un profeta que hablaba en nombre de Dios era lo mismo que no escuchar a Dios como tal, ¿no? Entonces, para aprender a Es obedecer a porque Dios, tenían solo, perdón, pastor, ajá, sí. porque tenían solo por decirlo así, la Biblia hablada, ¿verdad? Sí, bueno, es que acuerden que esa es la diferencia de los profetas de antes y los profetas de ahora, ¿no? Que no se les llaman profetas, pero que hoy en día todo el que predique la palabra, pues digamos que viene siendo como la boca de Dios, en cierta manera está profetizando. Pero como no estaba la palabra escrita o revelada, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, entonces el Señor tenía que usar a estas personas para que vaya y les dijera al pueblo, como usó a Jonás, ¿no? El Señor le dijo a Jonás, vaya, dígale a Nínive que en 40 días va a ser destruido, ¿no? Era una revelación de Dios para Nínive, pero en Nínive ni siquiera iban a escuchar a Dios, entonces usó un profeta para que fuera, y ni siquiera, acuerden que la instrucción a Jonás ni siquiera fue, vaya, dígale al pueblo que se arrepienta, no, vaya, dígale que en 40 días eso se va a destruir, ¿no? Y al final ellos se arrepintieron, pero era eso básicamente. Entonces, para obedecer a Dios hay que aprender a escuchar su voz, y obviamente, pues su voz está en la palabra, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento había que usar a personas como Jeremías, como Zacarías, ¿no? Básicamente, ¿no? Escuchar su voz a través de la palabra por medio del Espíritu Santo, bueno, es lo que hemos estado hablando. Es importante, o sea, si queremos obedecer a Dios, que nos alejemos de cualquiera que nos tiente a desobedecer a Dios, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Que pueden haber muchos casos como tal, ¿no? A cualquier persona que le insinúe a usted hacer algo que usted sabe que haciéndolo está desobedeciendo a Dios, aléjese, ¿no? Acuerde que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Y era la pregunta que Pablo le hacía a la iglesia de Galacia o Gálatas, le decía, pero ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes iban bien, corrían bien, ¿quién les estorbó para que ya ahora no obedezcan a la verdad, ¿no? Entonces hay que alejarse, o sea, hay que saber distinguir. Y acuerde que ahorita que dijimos de alejarse de personas que lo tienten a desobedecer a Dios, parte de eso es esa capacidad que tenemos que adquirir de discernir, ¿no? De saber cuando algo que venga de alguien no es de Dios como tal, ¿no? Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, era lo que estábamos hablando allá. Eso es clave para ser obedientes, porque es parte de la purificación de nuestra alma o de vuestra mente como tal, ¿no? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? No hay victoria, ni éxito, ni salvación si no hay obediencia. Por eso les decía que la obediencia es clave, ¿no? Sin obediencia no hay victoria, no hay salvación, no hay nada, porque no estaríamos obedeciendo. Jeremías 42:6 dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová vuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Entonces la obediencia, en general, en términos generales, la obediencia es garantía de ¿qué? De bendición, ¿no? Porque es la que las activa, ¿no? Y las bendiciones ya sabemos que todo lo que venga de Dios para bien nuestro son bendiciones. Entonces, si somos personas bendecidas, definitivamente nos va a ir bien como tal. Pero acuérdese que el precio que hay que pagar para eso es a la obediencia, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido de obediencia que está en el libro de Génesis capítulo 22, que es el caso de Abraham, que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos de esto que le pasó a Abraham. Está en Génesis 22 del 1 al 13. Porque acuerden toda la historia de Abraham, ¿no? Pero esta no es que desde que saliera para la tierra prometida ni nada, sino esta fue el mandato que el Señor le dio de que le sacrificara al hijo, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 y 2 viene el mandato, ¿no? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿no? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas,
y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, venía el mandato de Dios, ¿no? Como tal, ¿no? Era una prueba básicamente que a la que se iba a someter Abraham como tal, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de él? Porque era su único hijo como tal. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, ¿no? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos como tal. Bueno, básicamente de ahí hasta el 10 es la historia que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, él se levantó temprano, preparó todo para el sacrificio, fue al lugar que Dios le dijo y básicamente, por más que le dolía lo que iba a hacer, pero más fuerte era ese sentir o esa devoción que él sentía por Dios y de saber que tenía que obedecer, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces ya sabemos, ustedes conocen la historia, me imagino, de que él pues obviamente sometió a Isaac, lo levantó, en el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre, y él respondió, heme aquí, le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero del holocausto? Porque él le preguntaba que dónde está el cordero, ¿no? Que iban a sacrificar, y él respondió a Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso leña, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Isaac básicamente se sometió al sacrificio como tal, pero ya sabemos que al final cuando Abraham iba a alzar la mano sobre su hijo, Dios lo paró, lo frenó y al final le dio la provisión, o sea, porque apareció un carnero por ahí para que lo sacrificara, ¿no? Entonces, ahí hay algunos pasos, son un ejemplo de obediencia tremendo. Yo no sé, obviamente, en caso de uno que uno recibiera un mandato de esos de sacrificar un hijo único, ¿no? Un hijo amado, ¿cuál sería, podría ser la actitud como tal? Pero bueno, por qué obedeció Abraham a Dios? Porque lo conocía, ya él sabía exactamente la calidad de Dios que era, y sabía que nada de lo que viniera de Dios iba a ser para mal de él como tal, entonces en obediencia lo hizo, ¿no? Entonces, es un ejemplo conocido de obediencia que casi siempre lo vemos ahí. El otro que está ligado a Abraham es cuando salió de Ur de los Caldeos, y por eso es que a Abraham se le llama, ¿cómo le llama a Abraham? El padre de la fe. Padre de la fe, correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no obedecemos lo que Dios dice, no? Ya ustedes se imaginan las maldiciones como tal, pero bueno, la desobediencia obviamente trae corrupción y castigo, separación de Dios. En Éxodo 16:20 dice más, ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y creó gusanos de Dios y se enojó contra ellos. ¿Se acuerda que les habían dicho a la gente cuando recibieron ese alimento que el Señor proveyó al pueblo de que recogieran las porciones de cada día nada más y que no guardaran nada para el otro día y algunos no quisieron hacer caso, sino que guardaron y eso se pudrió y bueno, entonces la desobediencia trae castigo como tal, ¿no? La desobediencia obviamente hace que se pierdan las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés cuando golpeó la roca en vez de hablarle? Desobedeció a Dios y todos sabemos cuál fue el castigo. Saúl, obviamente desobedeció a Dios y habiendo sido el primer rey con todos los privilegios que tenía, ya todos sabemos cuál fue el castigo que le dio a él, ¿no? Entonces, al final la desobediencia lo lleva a uno casi que siempre, o sea, es muy raro la persona que diga que no obedece a Dios y que camina en santidad, eso no, tendría que ser un caso ya digno de estudio, pues, pero la desobediencia por lo general lleva al pecado y el pecado es una decisión personal como tal, ¿no? Ok, esto es importante también. Que les decía de que la obediencia es algo demasiado importante para Dios al punto de que él mismo lo dijo, yo no quiero, por ejemplo, sacrificios ni nada. Le gustan, al Señor le gustan sus sacrificios, le gustan sus holocaustos, las ofrendas, le gusta todo eso, está bien y se siente complacido con eso, pero más que eso, a él lo que él necesita es, o lo que él quiere es obediencia como tal, ¿no? Imaginen que al punto, hagamos esta analogía, ¿no? Nosotros en algún caso hemos leído que nosotros sin amor nada somos, ¿no? Decía por allá Pablo, ¿no? Yo podría hacer eso, yo podría vender todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor nada soy. Una cantidad de cosas, ¿no? Pero ahorita ustedes podrían decir, pastor, pero entonces usted me dice que sin amor no somos nada y ahorita me está diciendo que sin obediencia tampoco somos nada. ¿Qué es más fuerte, la obediencia o el amor? El La amor. obediencia. Es que Bueno, la uno, El uno, obediencia, amor, porque si tenemos amor, vamos a obedecer. dos, Pero uno, amamos por obediencia. sí, yo lo diría al revés, dos, más dos. bien, yo lo diría que, que gracias a la obediencia es que demostramos nuestro amor. Sí, por ahí anda, puede ser Elsa.
Y porque, digamos, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? ¿De qué manera? Porque el mismo Dios lo dice, ¿no? El que me ama, ¿qué pasa, Elsa? Ama mi palabra. Obedece mi palabra. Exacto. Entonces, una de las maneras de demostrar que amamos a Dios es cuando le obedecemos su palabra, ¿no? De hecho, una de las maneras que los hijos le demuestran que lo aman a uno es cuando son obedientes, cuando atienden un consejo, ¿entiendes? Entonces, la obediencia es una manera de hacer visible el amor, ¿no? Entonces, que sí, ¿de qué serviría que dijéramos, estoy lleno de amor y no obedezco para nada, ¿no? Entonces, eh, el amor es el motor, digamos que los dos van ahí pegados, pero la obediencia, digamos, es el motor para llegar a amar a alguien, ¿no? Como tal. Entonces, así como hay un ejemplo de obediencia, también hay un ejemplo muy conocido de desobediencia, ¿no? Que eso está también allá en Samuel, digámoslo así, ahorita lo vamos a buscar, algo que le pasó a Saúl como tal, ¿no? Acuérdense de lo de Amalek como tal, ¿no? O sea, de que Saúl recibió una orden, ahorita lo vamos a buscar, pero no la obedeció totalmente, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, Primera de Samuel, yo lo tenía por aquí, Primera de Samuel capítulo 15, está todo lo de Saúl cuando Saúl desobedece, ahorita lo vamos a ver. Y en Deuteronomio 25:17, allá está donde el Señor le dice, da la orden de por qué había que destruir a Amalek, ¿no? Y, en Deuteronomio, pero es en Primera de Samuel cuando le da la orden directamente a Saúl, ¿no? Y todos conocemos la historia de que Saúl casi que obedeció, ¿no? Pero acuérdense que en las cosas de Dios, y no solo en las cosas de Dios, en las cosas naturales el casi no existe, ¿no? Casi me salvo, pero me perdí, ¿no? Casi gano el año, pero lo perdí. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿no? Y por eso Santiago 2:11 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿no? Por eso es que hay gente que a veces dice, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. Yo creo en la Biblia, pero no creo en el infierno. Entonces, eso es como, si usted dice que no cree en un versículo de la Biblia, ya no cree en toda la palabra. Así es, ¿no? Que a veces hay gente que no dimensiona esa parte como tal, ¿no? Casi obedecer equivale a desobedecer, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Por eso es que en Getsemaní el Señor dijo, sea hecha tu voluntad, toda la tuya, mía, nada, ¿no? Como tal, ¿no? Ok, entonces vamos a analizar este caso de Saúl un toquecito. Y el problema, o sea, ¿cuál fue el problema de todo esto? Hay varias cosas ahí, ¿no? En 1 Samuel 15:9, leo para usted lo que dice ahí. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y el ganado y los animales engordados, de los carneros y de todo, ¿no? Lo bueno, y no quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No quisieron, ¿no? Acuérdese, siempre va implícito el querer, ¿no? Porque la obediencia es una decisión personal, como lo dijimos ahora, ¿no? Obedecer es una decisión personal. En este caso, el pueblo no quiso, no quisieron, hicieron lo que ellos querían, mas no ejecutaron la voluntad del Señor, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que Saúl le echó la culpa al pueblo cuando realmente él era el que tenía que marcar el camino, ¿no? Entonces, algo que tenemos que ver antes de entrarle al caso de Saúl es que, digamos, Dios no puede ser burlado, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hagamos delante del Señor estamos desnudos. La desobediencia de Saúl no fue escondida a los ojos de Dios, ni mucho menos. Y en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Entonces, recordemos nada más ese principio que siempre manejamos, que el que hizo los ojos te ve, el que hizo los oídos te escucha como tal, ¿no? Y en 1 Samuel 15:22, cuando él quiso excusarse Saúl, Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice? Pues bueno, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces vamos a ver el contexto de esto de Amalek como tal, qué fue lo que le pasó a Saúl como tal, ¿no? Acuérdense que Saúl recibió esa instrucción de destruir a Amalek, y eso está en el capítulo 15 como tal. En el versículo 7 al 9, ¿no? Dice el Señor, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gat, el rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada, ¿no? Entonces, acuérdense que el pueblo al final le dijeron, ve y destruye a Amalek, destruyanlo todo, y cuando el Señor mandaba destruir todo era todo, que no dejaran vivo absolutamente a nada, ¿no? Pero él dice que dejó vivo, ¿a quién? Al rey y dejaron digamos, digamos, al ganado, digámoslo, como más gordito, como lo más presentable, supuestamente para guardarlos, ¿no? Como tal, que porque le iban a ofrecer un holocausto a Dios, ¿no? Ahí hay una reflexión personal, ¿no? Como tal, que podemos
pues puede uno llevarla a la vida cotidiana, ¿no? O sea, en el caso de Saúl, no quiso destruir todo, dejó cositas ahí que quedaron vivas, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver que ese error lo pagó él muy caro. No solamente porque fue desechado, sino por otra cosa, ¿no? Pero eso de Amalek para nuestra vida puede representar muchas cosas, ¿no? Cosas que sabemos que la voluntad de Dios es que se aniquilen, que se borren, que desaparezcan, y aún así hay personas que siguen dándole chance, por ejemplo, en el caso de un vicio, ¿no? Por ejemplo, como el cigarrillo, el licor, y decir, no, pues es que yo estoy tratando, pero todavía y nada, ¿me entiendes? Puede ser una Amalek para la vida de las personas. La pornografía, que a mucha gente le cuesta dejarla como tal, una relación de adulterio, fornicación, una relación tóxica que le llaman ahora, la falta de perdón, ¿no? Que hay en el corazón de la gente muchas veces, ese es otro Amalek, ¿no? El resentimiento que guarda la gente contra otras personas, o sea, ustedes no van a creer la cantidad de gente en las iglesias con esos resentimientos y esa falta de perdón, o sea, el domingo lo veíamos que lo mencionaba la pastora, ¿no? O sea, eh, y uno cree, de ¿verdad? Y la gente no cree que eso es un acto de desobediencia, o sea, que uno no limpie, acuérdense lo que hablamos ahora, ¿no? Hay que purificar vuestra alma, ¿no? Purificar nuestra mente, nuestro corazón. El corazón no es este órgano que bombea, el corazón es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero hay gente que convive con esos resentimientos y año tras año, y año tras año, y creen que van yendo, y por eso yo les digo a ustedes, y se los he mencionado varias veces, ¿no? Hay que estarse uno pesando, examinándose a toda hora, ¿no? En todo momento, porque no vaya a ser que llegue uno en la presencia del Señor y que uno confiado y que el Señor le diga, pues no te conozco, o sea, acuérdense, yo insisto mucho con eso porque ahorita que estamos mencionando esto de la falta de perdón y el resentimiento que se guarda ahí, o a gente en su misma familia, ¿no? Eso son cosas que puede ser un Amalek en la vida de tantas personas, ¿no? O cosas que Pastor, se hacen en también. oculto, en los trabajos, en las empresas, Ajá. todo eso tiene La que ver con el forma, Amalek. pastor, la Sí, forma señora. también de hablar, ¿no? De los cristianos. La Hoy, forma de hablar, de que todavía siguen hablando feo y todo ese asunto, eso es una Amalek, ¿no? Cuando yo digo una Amalek, acuerden que Amalek es el lugar, la instrucción que Dios le dio a Saúl de que destruyera todo, ¿no? ¿Y qué hizo él? Dejó vivo al rey, dejó vivo unas cositas, un ganado, ¿me entienden? Entonces hay cosas que sabemos que el Señor lo que espera de nosotros es que erradiquemos totalmente eso, pero hay mucha gente que se resiste a erradicarlo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cariño todavía con ciertas cosas que todavía se aprueban aquí en la mente. ¿Te acuerdas que las cosas que uno aprueba en la mente, pues uno las desea, ¿no? Y si uno las desea, pues tarde que temprano uno va a ir en pos de ellas porque uno las anhela, ¿no? Entonces, esos pueden ser Amalek, ¿no? Y hay muchas lesiones que se sacan de esta historia de Saúl y lo que le pasó, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas. Por ejemplo, en el versículo 10 y 11 dice la palabra del Señor aquí. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, primero, o sea, Dios no es indiferente a nuestra desobediencia. O sea, acuerde, Dios sabía que Saúl había desobedecido y entonces sintió tristeza y le pesaba en su corazón haber puesto a Saúl como rey, precisamente porque le pagó con qué? Con desobediencia. Y acuerden que la desobediencia, así como la obediencia es una señal de que uno ama a alguien, pues la desobediencia es una señal de que uno no ama a esa persona porque no la valora, ¿cierto que sí? Entonces, por eso le dolía a Dios, y por eso es que a Dios le duele mucho la desobediencia como tal, porque Él sabe que la desobediencia aparta a las personas de Él, ¿no? Entonces, por eso es que le duele como tal, ¿no? Entonces, no creamos que si uno es desobediente a Dios no pasa nada y que Dios no le importa. Eso es como lo del agradecimiento, ¿no? Que uno cree que el no ser agradecido con Dios no le pasa. Recuerden que Jesús, lo de los 10 leprosos, ¿no? O sea, que se volvió uno y él preguntó por los otros 9 y no eran 10. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Me entienden? Entonces, para Dios, Dios no es indiferente ni al ser mal agradecido ni tampoco al ser desobediente como tal, ¿no? Entonces, Dios no es indiferente a eso, ¿no?
Es posible, es imposible, el versículo 12 a 15 y justificar, ¿no? Porque miren el 12 a 15, ¿qué pasó? Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, ¿no? Y entonces el 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová su Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿no? Entonces, imagínese usted que él viene, Saúl, y le dice a Samuel, hemos cumplido la orden de Dios, y comienzan a chillar esas, esas ovejas, ¿no? Comienzan a chillar todas esas ovejas y todo eso, y decir, ¿pero qué es eso? Y dice, no, no, es que trajimos unas vaquitas, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, tremendo eso, o sea, es imposible justificar eso como tal. Trató de ocultarlo, pero vea, y eso es así como que hay mucha gente, ustedes han escuchado eso de que a veces hay gente que hace cosas que no están bien y el mismo enemigo se encarga de avergonzarlos. ¿No les ha pasado eso? Tremendo eso, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, hay muchos cristianos, igual que Saúl, tratando de ocultar cosas delante de Dios o delante de los hombres, o sea, a uno lo pueden engañar, ¿no? Uno como persona, uno como pastor o ustedes como hermanos, a uno lo pueden engañar, pero recuerden eso, o sea, la desobediencia a Dios, tarde que temprano, eso sale a la luz como tal, o sea, es cuestión de tiempo como tal. Y ahora, adelante para Dios, pues no necesita que salga a la luz porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe todo lo que sucede, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, hay que reconocer que es imposible realmente tapar el sol con un dedo, dice ahí, o tarde o temprano va a salir a la luz como lo estamos hablando. Entonces, el versículo 18 al 23 dice, y Jehová envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín, ovejas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová. Y entonces Samuel le dijo, se complace, ahí fue donde le dijo él, se complace de los sacrificios, nada, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, el pueblo ya había traído todo eso acá como tal, entonces lo que el Señor anhela primero es la obediencia. Entonces, por más que me traigan las vacas más gordas, los carneros los mejores, es más, si me sacrifican al rey de Agag, que se llama el rey de allá de los amalecitas, eso no era lo que yo quería, decía el Señor. Yo me plazco es en la obediencia como tal, ¿no? Entonces, hay que entender los peligros de la desobediencia, ¿no? Lo que le pasó a Saúl en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatrías, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Entonces, primero, somos desechados por Dios, que fue lo que le pasó a Saúl, y después por allá en segunda de Samuel, mire, esto es lo que le quería decir. En segunda de Samuel 1:5, dice la palabra del Señor, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, porque le habían llegado las nuevas a David de que Saúl había muerto, ¿cierto? Entonces dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y él me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está en toda mí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Saúl ya lo estaban persiguiendo, los tenía hostigados, entonces encontró un muchacho y le dijo que quién es, le dijo, no, yo soy Amalecita, le dijo, entonces, por favor, toma mi espada y mátame. Entonces, le hago la pregunta a ustedes, ¿quién mató a Saúl? Su propia espada. Sí, Yo, pero ¿quién? Él mismo. Él se echó sobre su espada. Una Sí, malecita. pero ¿quién lo ayudó? Satanás. La No, desobediencia. El El amalecito. malecita. el muchacho, el Ajá. Amalecita, y Sí, el acuérdense que el amalecita. Amalecita era un pueblo de Amalek
que Dios mandó a Saúl a que Ujú. los destruyera todos, ¿no? Y él no él desobedeció, él no destruyó todo. Por eso es que cuando se da la orden de destruir algo, la orden de Dios era no dejen nada, no dejen nada. Cuando moría un rey, aniquilaban a toda la familia. ¿Por qué? Porque el que tú dejes se levanta y cuando ellos se levanten, ellos van a querer cobrar venganza. Acuérdate lo que le pasó a Mefiboset, ¿no? Que Mefiboset lo mandó a llamar el rey y él decía, como era el último de la familia de Saúl, pensaba que lo iban a matar porque como era el último y él se salvó fue porque lo escondieron. Entonces, ¿quién mató a Saúl? Una malecita, ¿no? Perteneciente al pueblo que él no quiso exterminar por mandato de Dios, ¿no? Entonces, entonces al final, ¿quién lo destruye a uno mismo? Lo que uno deje vivo, ¿no? El pecado que usted no destruya, te va a destruir a ti. O sea, Pero por eso es pastor, en alguna parte de la Biblia, yo creo que ahí mismo en Primera de Samuel, dice de que Saúl se echó sobre su espada, porque sí, él pero no es que quiso. el que lo ayudó fue la malecita, ¿no? Porque él le dice aquí, te ruego que te pongas sobre mí y me mate, pues ya fuera. Entonces me puse sobre él y lo maté, dice ahí, pero no podía. Bueno, entonces ahí dice eso. Al final, ¿cuál de las dos versiones? El caso es que había una persona ahí que le ayudó, digámoslo así, porque lo traían Ujú, ahí, el caso de la malecita. ujú, Digamos que la malecita, si lo mató, no lo mató, lo que sí es cierto que fue con la misma espada de Saúl, pero por lo menos aquí en 2 de Samuel, él le está diciendo a David que él mismo le ayudó, digámoslo así, como tal, ¿no? ujú, ujú, Entonces, somos destruidos por el pecado, eso fue lo que le pasó a Saúl como tal, y lo que no erradiquemos de nuestra vida, al final va a terminar por erradicarnos a nosotros mismos, nos va a destruir, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la desobediencia, cuando el Señor dice, persigue a tu enemigo y no regreses hasta que lo hayas destruido, ¿me entiendes? Entonces, pero a veces a la gente le cuesta destruir al enemigo porque ni siquiera saben cuál es el enemigo, ¿no? Entonces, es algo bien curioso como tal. Por eso en Proverbios 1:20 eh, que están, digamos, las consecuencias de la desobediencia también. Proverbios 1:20 es algo impresionante, ¿no? Uno lo lee y el Señor está hablando de que la sabiduría clama en las calles y dice, pero ¿hasta cuándo ustedes se van a burlar de mí, ¿no? Y van a aborrecer la ciencia, vuélvanse a mí, es decir, vuelvan en obediencia, y entonces yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes y les daré saber mis palabras, pero como les llamo y no me oyen, les extiendo la mano y no me atienden, desechan los consejos que les doy, mi reprensión no quieren, es decir, mi corrección. Entonces me voy a reír de ustedes, me burlaré cuando les venga la calamidad y si me llaman ni me llamen que no voy a contestar. Una cantidad de cosas, ¿no? Que son consecuencias obviamente de la desobediencia como tal. Bueno, Mateo 21:28, ustedes conocen ya la parábola de los dos hijos y todo ese asunto, que mandaron a uno y que uno dijo que sí iba y no fue, el otro que no iba a ir y al final fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue, porque las cosas de Dios no consisten en decir, sino en hacer, como tal, ¿no? Hay recompensas, obviamente, para el que oye. Proverbios 1:33, que dice ahí, mas el que oyere habitadamente vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, la obediencia demuestra nuestro amor a Dios, o sea, acuérdense lo que estábamos hablando ahora, y por eso es que Jesús dijo, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, pues obviamente no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino que son del Padre que me las ha enviado. Entonces, el amor es una palabra que requiere acción, y resulta que esa acción podríamos simbolizarla muy bien en lo que es la obediencia como tal, ¿no? Quien dice amar a Dios pero no lo obedece, en verdad no lo ama. Entonces, ahora, ya para ir cerrando esta parte, creo que por ahí vamos. eh, Todo lo que hemos hablado es cierto, ¿no? Pues, obviamente es cierto, pero está bien, lo tenemos claro, hay que obedecer a Dios. Uno diría, pero entonces, ¿por qué hay mucha gente que no obedecen a Dios sabiendo que en la obediencia está la bendición? Entonces, ¿por qué no obedecen a Dios? Por ejemplo, pensemos en eso de los resentimientos y la falta de perdón, que es algo que la gente sabe que tiene que hacer, pero ¿por qué no lo hace, no? ¿Quién sabe, no? Entonces, hay muchas razones, pero pensemos en esta que está en 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Entonces está hablando obviamente de que también habla por allá de que en estos tiempos, a raíz de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Como tal, y ya hemos hablado de ese versículo,
de lo que es apostatar, de lo que son los espíritus engañadores, la doctrina de demonios, pero quería concentrarme en esto de tener una conciencia cauterizada, ¿no? O sea, la cauterización de la conciencia como tal. Ya ustedes saben que la conciencia es eh, conciencia con conocimiento, conciencia, y tiene muchas definiciones desde el punto de vista de la psicología, la ética, pero hay una definición que me parece importante y me parece como adecuada, ¿no? Que está más ligada a la filosofía, donde dice que la conciencia es esa facultad que nosotros tenemos de decidir acciones y hacernos responsables de las consecuencias de acuerdo a lo que nosotros tenemos el concepto de lo que es el bien y el mal, ¿no? Es como ese mecanismo que está en nosotros que nos dice si algo es bueno o algo es malo. Esa es la conciencia, ¿no? Pero hay una conciencia natural que adquirimos con información natural antes de entrar en los caminos de Dios. Y ya con la información de Dios se forma una conciencia espiritual como tal, ¿no? Pero esa conciencia que nosotros tenemos, ya sea en la parte natural, porque a veces no necesariamente una persona para saber si algo es bueno o malo necesita ser una persona metida en las cosas de Dios, ¿no? Yo creo que hasta el más malandro que conozcamos sabe si algo es bueno o es malo, ¿no? Una persona que asesina sabe que eso no está bien. Ahora, que lo siga haciendo porque es su trabajo o lo que sea, es otra cosa, ¿no? Pero ellos en el fondo saben que eso no está bien. Ahora, el problema de esto es cuando la conciencia no funciona o no ejerce esa función de decirnos si algo es bueno o es malo. Y ahí es donde uno dice que esa conciencia está cauterizada, es decir, perdió la sensibilidad como tal, ¿no? Porque acuerda que cauterizar es quemar, ¿no? Es cuando uno quema algo, ¿no? De ahí viene la palabra cautín como tal, ¿no? Ahora, el equivalente bíblico, eso de cauterizar, es la dureza del corazón que el Señor le hablaba a los discípulos allá en Efesios, ¿no? Decía, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Entonces, algo equivalente a una conciencia cauterizada es lo que la Biblia menciona ahí como la dureza del corazón, ¿no? O sea, corazón duro, o sea, que ya uno perdió esa sensibilidad como tal, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales la gente se resiste a obedecer al Señor plenamente como tal. Y mencionemos esto que hablamos de la falta de perdón y ese resentimiento ya son corazones endurecidos, ¿no? O sea, insensibles, han perdido esa sensibilidad como tal, ¿no? Entonces, estos corazones, a veces uno habla de un corazón endurecido y la gente cree que estamos hablando de criminales, asesinos y todo eso, pero acuerden que este mensaje esto que decía, que estaba diciendo Pablo ahí, que decía que de la dureza de su corazón, ¿a quién se lo está hablando? A la a los iglesia de cristianos. ¿A quién, perdón? A a la la iglesia, La pastor. iglesia de Éfesos. A la iglesia de Éfeso. Eso lo está diciendo a la iglesia, ¿no? No lo está diciendo ahí en la plaza. O escúcheme, criminales. No, lo está diciendo a la iglesia. El mensaje es para la iglesia, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, no pensemos que corazones endurecidos solo hay en la calle, entre los asesinos, no. En las iglesias hay muchos corazones endurecidos también. Hay mucha falta de perdón en las iglesias como tal. Por eso dice el Proverbio 29, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ¿no? Entonces, mire, dice ahí, reprendido, ¿no? El hombre que reprendido, pensemos en eso. Reprendido es lo mismo que corrección, ¿cierto? Cuando uno reprende a alguien, lo está corrigiendo, ¿cierto? Eso es como reprender, ¿no? Corregir, enderezar, ¿no? Entonces, la dureza del corazón viene ahí porque habla de que el hombre arrepentido endurece la cerviz, o sea, es una persona endurecida como tal. Entonces, esa dureza del corazón viene digamos, de rechazar esos repetidos avisos como tal, porque una reprensión o cuando uno reprende a alguien, lo corrige es precisamente porque no es que esté haciendo las cosas bien, ¿no? Y uno ve que persiste en el error y entonces se le corrige, ¿no? Entonces, la dureza del corazón es algo que la gente se va habituando a eso de tanto rechazar esa reprensión o esa corrección continua, ¿no? O repetida como tal, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en eso. ¿Quiénes son los que escuchan avisos repetidos? Por ejemplo, ¿quiénes son los que por lo general escuchan
que se les habla del perdón y del perdón y del perdón y del perdón y no perdonan. Se les habla de que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de nuevo y no nacen de nuevo. Que hay que renovar la El mente, que hay que necio. renovar la mente, que hay que renovar la mente y no la renuevan como tal. Entonces, ¿dónde se escucha eso? ¿Dónde se escucha repetidamente eso? De que hay que perdonar, de que hay que perdonar, de que hay En que las renovar la... mismas iglesias, pastor. En las iglesias, ¿cierto? ¿Eso se escucha dónde? Sí, En las sí. iglesias, eso no es que lo escuche uno en la plaza del mercado, entonces es en las iglesias donde se está haciendo ¿qué? Reprendido, reprendido, corregido, reprendido, y aún así la gente cuando ya se habitúa a que escuchan y escuchan eso y lo desechan, eso va endureciendo su corazón, se van volviendo insensibles a eso como tal, ¿no? Entonces, ahí donde dice que, por eso dice que ya no habrá para él, ¿qué cosa? Ya no habrá medicina, o sea, no hay remedio para esa persona hasta que no decida qué, cambiar ese corazón, ¿no? O sea, renovar ese corazón, dejar que el Señor le sane esa tierra como tal, ¿no? O sea, no permiten, ya bloquean la entrada de la palabra del Señor. Por eso es que el Señor le decía a esa gente, ustedes me quieren matar, ¿saben por qué? Porque no, mi palabra ya no tiene cabida en ustedes. Ustedes tienen el corazón endurecido como tal, ¿no? Entonces, como tal, ¿no? Entonces, esa reprensión se da ¿dónde? En las iglesias hay corazón endurecido. Porque vea, y pasaba en los tiempos del Señor y sigue pasando ahora, ¿no? Hay personas pecadoras y aseguro que ustedes conocen casos que a lo mejor escucharon una vez un mensaje o la llevó usted a la iglesia una vez y fueron confrontados, se arrepintieron y hoy por hoy son personas que caminan bien y no necesitaron una reprensión, no necesitaron un constante llamado, de la repetición de la repetidera. ¿Me entiende? Hay muchos casos de gente que escuchó la palabra una vez o póngale 2 veces, pues, y se arrepintieron, le entregaron su vida al Señor y hoy por hoy están caminando bien y están en ese proceso, mientras que hay otras personas que escuchan, escuchan, escuchan y no cambian, ¿no? Y acuérdense que por eso el Señor le decía el reclamo a los fariseos, les decía, mire, ¿acuerdan cuando hubo ese en control de él con los fariseos que le decían que si el bautizo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Se acuerdan? Que ellos no le quisieron contestar y que el Señor le dijo que Juan vino a ustedes en justicia y no le creyeron, decía él a los fariseos, pero muchos pecadores, prostitutas y todo eso le creyeron y esas personas van a entrar primero al reino de Dios que ustedes, ¿no? Que conocían la palabra, la ley, la martillaban, la leían, la sabían, pero ¿de qué les servía si no la obedecían como tal, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando habla de un corazón, un hombre arrepentido muchas veces, y eso se da mucho en las iglesias como tal, ¿no? Marcos 6:49 dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, ellos, el tener con los corazones todavía endurecidos, estos discípulos del Señor que caminaban con él, y por eso el Señor cada rato les decía y les hacía un reclamo, pero ustedes, ¿dónde está su fe? O sea, hombres de poca fe, cada rato, ¿no? Porque tenían sus corazones endurecidos todavía, o sea, como que no daban cabida, digámoslo, a a la visitación que estaban teniendo o a la persona con la que estaban caminando. Inclusive se acuerdan en la tormenta, cuando el Señor calmó la tormenta, que ellos decían, pero ¿quién es este hombre que aún la naturaleza le obedece? O sea, ¿cómo que quién es este hombre si ellos caminaban con él? Entonces, tenían todavía sus corazones endurecidos como tal, ¿no? La intencionalidad de Dios en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la intencionalidad de Dios, pero eso obviamente no puede ser en cualquier corazón. Tiene que ser un corazón sensible, no puede ser un corazón endurecido, porque pasaría todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, mientras no haya cabida la palabra del Señor o la ley que el Señor quiere escribir en los corazones, pues no va a pasar nada como tal, porque acuerde que por más que el Señor quiera o tenga esa intencionalidad de escribir su ley en el corazón de las personas, no lo va a hacer a la fuerza, ¿no? Tiene que ser un corazón que esté preparado para eso, ¿no? Por eso Ezequiel 11 habla de aquello de que el Señor decía, así ha dicho Jehová, yo recogeré los pueblos y congregaré en las tierras las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitaré de ellas todas las idolatrías y todas las abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, ¿no? ¿Cuándo se hace cumplimiento de esa profecía? ¿Cuándo se cumple esa profecía? De que el Señor dice, y entonces quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de En el carne. arrepentimiento. En el nuevo Exacto. nacimiento.
En el En nuevo el- nacimiento, pastor, sí. sí, en el nuevo nacimiento, o sea, sí, todo el proceso del nuevo nacimiento, ¿no? En el arrepentimiento, bueno, ahí estaba. En el nuevo nacimiento es donde se da ese cambio de naturaleza, ¿no? Como tal, donde uno ya quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne y entonces ya comienza a dar cabida a la palabra del Señor y entonces comienza él a escribir su ley, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, ¿no? Cuando habla de nuestra mente y nuestro corazón, está refiriendo pensamientos y sentimientos, ¿no? O sea, haciendo el doble, la doble vía, ¿no? Como tal. Ahora, eso del endurecimiento del corazón no es que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Eso es todo un proceso, ¿no? O sea, todo en esta vida es un proceso. Todo, absolutamente todo. Bueno, ya habremos hablado que el cristianismo es un proceso como tal, pero todo eso de alejarse de las iglesias es un proceso. La gente no se va de las iglesias porque, ¡pum!, se fue. No, es algo que viene cocinándose, cocinándose, cocinando y se van, ¿no? Dejar uno, digamos, apartarse de los caminos del Señor es todo un proceso, así como caminar con Él. Todo es un proceso. Digamos, hasta en lo natural, ¿no? En nuestra formación profesional es un proceso, ¿no? O sea, uno nace, lo meten al kinder, primaria, secundaria, al colegio, a la universidad, uno es especialista, algunos hacen una maestría, otros se perfeccionan. Entonces, todo es un proceso como tal, ¿no? Y cada una de esas etapas que forman el proceso, lo que hace es formarnos, ¿no? O sea, hace parte de nuestra formación como tal. Eso se lo... Pastor, Sí, ajá. Ahora que ustedes creen que todo es un proceso también como agradecimiento, porque está en Romanos, si quiere le leo, en Romanos ujú, hay un versículo, Romanos 1, y dice de aquí, eh, bueno, para poder ir, ¿sí me escucha? sí, sí, sí. Ajá, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, el hecho fue comprobado. Y dice el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, hay una reciprocidad. O sea, si nosotros entendiéramos ese agradecimiento que de ese sacrificio que hizo el Señor, ¿sí me entiende? Por amor de sí mismo. Es que ese es el tema, o sea, el Ajá, Señor, y que lo hemos hablado, ¿no? El Señor, obviamente, si entendiéramos ¿no? que el Señor vino, eh, entregó su vida, murió, hizo todo hizo todo lo que hizo, ¿no? Si entendiéramos en reciprocidad ese nivel de amor, digámoslo ahí, y siendo recíprocos, digamos, que yo quiero responder a ese sacrificio, entonces, en obediencia haríamos lo que Él nos pide, ¿no? Vayan y hagan discípulos y enseñen lo que han aprendido. Pero eso sí, enseñen lo que han aprendido, pero primero asegúrense de que aprendieron, ¿no? Porque, ¿me entienden? Entonces, a veces la gente, ve, hay gente que quiere ser evangelista, predicador y todo eso, y ni se preocupan por capacitarse como tal, no se disipulan, ¿me entiendes? ¿Sabes? Todo es un proceso, acuérdense, todo es un proceso de formación. Vea, por ejemplo, lo vimos aquí, ¿no? O sea, yo no puedo pretender hacerme una maestría si no he terminado mi universidad, ¿no? Yo no puedo terminar mi universidad si no he terminado el cole. Entonces, hay etapas, o sea, todo tiene su orden, ¿no? Acuérdense, hay un orden que el Señor decía, entonces, ustedes tienen que ser libres, está bien, sí, pero para ser libres tienen que conocer la verdad, pero para conocer la verdad tienen que ser mis discípulos, pero para ser mis discípulos yo tengo que estar en ustedes y ustedes en mí, y para eso tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Me entiendes? Entonces todo es un proceso como tal, ¿no? No se puede saltar uno nada de eso, ¿no? Todo nos forma. Ahora, en el plano espiritual es lo mismo, ¿no? O sea, le entregamos nuestra vida al Señor con un propósito firme que es servirle a Él. Acuerde que toda persona que es liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan en el desierto. Todo el que es liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? Pero para eso hay que tener un corazón sensible ¿a qué? Al proceso de Dios. Por eso es que decíamos que eso no puede ser con cualquier corazón, ¿no? Por eso es que, por eso entenderán que hay mucha gente que llega a los pies del Señor, y tal vez motivados por una necesidad personal, la desesperación, tanta cosa, pero se quedan ahí estancados. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón sensible a las cosas de Dios, entonces no entran en el proceso de saber que nosotros tenemos que seguir, o sea, la iglesia tiene la responsabilidad de seguir la obra, o sea, el Señor ya la dejó instaurado, marcó el camino, dejó las huellas, nos da las herramientas,
pero nosotros tenemos que seguir con la labor, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que no tiene un corazón sensible a entender eso, ¿no? Entonces, entender que es un proceso básicamente, y los procesos son los que nos llevan hacia el propósito, ¿no? Como tal. Entonces, cuando uno abandona el proceso, es prácticamente está abandonando el propósito como tal. Estamos claros, ¿no? Entonces, dice el Salmo 138, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos, ¿no? Como tal. Entonces, importante en eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos un propósito, pero sepamos que en la medida en que nos metamos en obediencia a caminarlo, el Señor va a cumplir ese propósito en cada uno, ¿no? Y más adelante, como dice acá en Filipenses 1:6, estando persuadidos de que Él empezó en nosotros la buena obra y Él la va a perfeccionar, ¿no? A medida que avancemos como tal, ¿no? Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, en el caso de Noé, acuérdense que Noé, obviamente, el Señor le dio su misión, le dio su propósito, le dijo lo que tenía que hacer, pero él no abandonó el proceso, por más que lo hostigaban, por más que se burlaban, por más que nada, el hombre estaba en lo suyo y dijo, yo sigo hasta que termine, ¿no? O sea, porque yo sé para quién lo estoy haciendo y sé para qué lo estoy haciendo. O sea, si el Señor dice que haga una barca y todo ese asunto y que meta ahí los animales, porque y obviamente no necesitaría ser uno un súper entendido para decir, hazte una barca y cierra todo, que uno diga, aquí viene agua, ¿no? Porque ¿para qué son los barcos? Para el agua, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto del proceso, para que no nos quede pendiente nada más esto la Biblia habla mucho de muchas cosas del taller del maestro como tal, pero bueno, esto del alfarero, que ya lo hemos visto varias veces, pero como lo tenía aquí metido en este material, que es parte de la ilustración de los procesos, el Señor nos compara a nosotros con el barro en el alfarero, y que ya ustedes lo han visto, que en esa historia que está en Jeremías, está el alfarero como tal, está el barro, está la rueda, está el horno. Dios obviamente es el alfarero, Él es el que nos forma, Él es el que nos da, Él es el que digamos, en las manos de Él es el que nos da dirección, nos da forma, ¿no? Nuestra vida está en las manos de Él, entonces Él es el alfarero como tal, y las manos que usa el alfarero para formarnos a nosotros son muchas manos, ¿no? O sea, nosotros somos el barro, ¿cierto? Dios es el alfarero, pero las manos que Dios usa para formarnos, pues pueden ser las manos de nuestros padres, de nuestros maestros, las manos inclusive de los que somos padres, de nuestros mismos hijos, ¿no? De otros creyentes, de pastores, hasta el enemigo. Se usa a Dios a veces para formarnos, para darnos lecciones, para que aprendamos, ¿no? Nosotros somos el barro. Acuerde que el barro cuando llega a las manos del alfarero es un barro sucio que tiene que ser limpiado y Dios está en esa tarea de uno y uno nunca será un barro perfectamente limpio, sino que cada día es ese proceso de despojarse de la pasada manera de vivir, de la vieja naturaleza. Lo importante aquí es que nos dejemos transformar como tal, ¿no? O sea, por eso es que acá dice aquí que como el barro, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Entonces, ¿a quién es el barro para que le diga al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Nada, ¿no? Entonces nosotros somos barro, ¿no? Básicamente somos el barro, la vida es esa rueda. Acuérdense que el alfarero, Dios, nosotros el barro, y él tiene una rueda que le da vuelta, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, la rueda es la vida misma, ¿no? Que gira con la velocidad que le dé el alfarero, ¿no? Él es el que le da la velocidad a la rueda. Entonces, nuestras vidas no las controla ni la suerte, ni nada de eso. O sea, todo el Señor lo tiene. Si es que estamos en las manos de Él, es el que le da la velocidad que Él necesita, ¿no? Ya, estamos claros, ¿no? Imaginen ustedes, por ejemplo, en el caso de José. Imaginen que el Señor tenía un propósito para José, ¿no? Y él hubiera podido llegar a Egipto de otra manera. Pero imaginen cómo llegó siendo un esclavo y por ahí empezó, ¿no? En su etapa de formación. Y al final todos sabemos cómo terminó José. El horno ya sabemos que son las pruebas, que son las que al final las piezas del barro se meten al horno. ¿Para qué? Para que se vuelvan sólidas, fuertes, duras, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, todas las pruebas. Acuérdate que si estamos en las manos de Dios, todas esas adversidades, cosas que uno puede estar atravesando, pueden ser pruebas, digamos, que Dios está usando para moldearnos, ¿no? Pero si nosotros no estamos en las manos de Dios, todas esas adversidades por lo general son fruto del pecado como tal, ¿no? Pero el calor del horno y las pruebas son las que a nosotros como barro nos dan fuerza y belleza inclusive, ¿no? Y el alfarero sabe, en lo natural, el alfarero sabe a qué temperatura puede meter la vasija para que aguante, ¿no? Eso es lo natural.
También acá dice que Dios no nos va a someter a más de lo que nosotros podamos resistir. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana y fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, ¿no? Entonces, aquí la pregunta del millón es, eh, ¿qué tipo de barro somos, no? O sea, ¿somos barro limpio? ¿Somos moldeables? ¿Se puede hacer algo con el barro que somos o no? ¿O somos un barro seco? Imagine usted un alfarero con un barro seco, ya, ¿qué puede hacer con eso? Nada, ¿no? Un barro cauterizado, ¿no? Entonces es importante que sepamos en qué parte del proceso estamos, ¿no? Cuando hablamos en qué parte del proceso estamos es, ¿somos un barro sucio? Creería que no. ¿Somos un barro que está siendo limpiado? Pues algunos sí, otros puede que ya no tanto. ¿Somos un barro que está siendo formado y todo ese asunto? Sí, es un proceso en el que estamos. ¿Ya hemos pasado por el fuego? Sí, algunos ya hemos pasado por el fuego. Seguimos en formación, porque acuerde que a veces el alfarero mete la vasija al fuego y a veces pasa algo y entonces sale y entonces tiene que volverla a armar y todo eso y después volverla a meter al fuego. Entonces, ¿cuándo seremos nosotros piezas de exhibición? Solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, somos candidatos a ser formados, metidos al fuego, formados, metidos al fuego como tal, ¿no? Pastor, por eso él dice de que él perfeccionará a uno en el día As- de exacto. Por ejemplo, Él empezó en nosotros la obra, ¿cierto que sí? Y Él la va amén, a ir perfeccionando. ¿Hasta cuánto? Hasta el día del día del de Señor, o sea, Jesucristo. Amén, hasta que el Señor regrese, ¿no? Como tal, ¿no? amén. Por eso es que nos dice la palabra en Hebreos, dice que como es un proceso esto y como no podemos quedarnos toda la vida con un barro sucio ahí, dice que no, nosotros ya tenemos que ir dejando algunos rudimentos de la doctrina y ir buscando la perfección como tal, ¿no? O sea, irnos saliendo de ahí. Bueno, básicamente es eso. Examíname, oh Dios, dice la palabra, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Entonces, es todo este tema de la obediencia, que son conceptos que de seguro que ya manejamos, pero que es muy importante realmente tenerlos claros, ¿no? Como tal. O sea, la obediencia es lo que a veces adolece o escasea más en el pueblo que se dice cristiano como tal, ¿no? Porque si el pueblo que se dice cristiano caminara en obediencia, ¿y en obediencia a qué? A la verdad, que hablamos ahí, que hay que purificar nuestras almas, en obediencia a la verdad, o sea, y guiados por el Espíritu Santo. Si tan solo cumpliéramos eso, todos deberíamos caminar en una misma dirección y al mismo nivel, ¿no? Como tal, pero no es así, desafortunadamente no es así. Hay mucha gente que se resiste a ser plenamente obediente a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, por eso vemos todavía gente que no conoce a Dios, porque no escudriña la palabra, aunque la misma voluntad de Dios es que escudriña las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Hay mucha gente que no perdona porque son orgullosos, aunque la palabra diga, de la misma manera que te perdoné, tú tienes que perdonar. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que sigue guardando resentimientos, aunque el Señor dice, no traigas a memoria obras muertas. Y he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que la gente no dimensiona, que no las hace y que con eso está desobedeciendo a Dios, ¿no? Como tal, y todos sabemos las consecuencias de la desobediencia. Comentarios, ¿alguien quería comentar algo final para irnos? Pastor, Sí, Pau. con respecto a lo que preguntaba Pablo, con lo de la obediencia a a los gobernadores cuando no están sujetos a Dios, se me viene a la mente bueno, esto pasa ahora con los chicos, ¿verdad? Bueno, yo pongo a Sebas de ejemplo con el tema del origen de los monos. Ujú, Sebas tiene sus fundamentos bíblicos, ¿verdad? Pero Sebas jamás va a ir a responder un examen con respuestas bíblicas, porque obviamente se lo van a poner malo. ujú, Entonces, ahí queda que los chicos, pues, que se aprendan la materia, vayan a hacer el examen y tengan, pues, ese conocimiento que el colegio les da, ¿verdad? Pero que sostengan los fundamentos. Entonces, sea como sea, seguimos em, vamos a ver, obligados a seguir un sistema que obviamente está maleado. ujú. Eso es. Sí, sí, lo que pasa es que eso es como, por ejemplo, mis hijos estudiaron en un colegio católico. Siempre sabían que ellos eran cristianos, obviamente, y habían ciertas salvedades. Pero yo, por ejemplo, y es una opinión personal, ¿no? De nosotros como familia,
Nosotros nunca los excluimos totalmente de las clases de religión. Lo que sí hicimos fue marcar la cancha, ¿no? De que los profesores supieran que eran cristianos y que les pusieran a hacer otras tareas diferentes, pero que cuando eran temas generales, que participaran y todo eso, y si les tocaba que ir a la misa, pues que fueran a misa y todo. Porque es que a veces pasa algo con los cristianos, hermanos, que a veces a mí me llama gente, pastor, ¿usted me puede hacer una carta para que mi hijo no reciba clases de religión? Y le digo yo, bueno, pero pues, es que está bien, no vas a recibir las clases de religión del colegio, pero tampoco te congregas, o sea, que entonces, ¿en qué estamos? ¿Me entiendes? Entonces, a mí ve, a mí me ha escrito gente que hace años, se lo juro, que no los veo. Y se acuerdan de uno nada más cuando tienen que presentar la carta. Y obviamente yo no les doy ninguna carta. O yo digo, no, porque si aquí no te estás congregando. Entonces, lo que dice Pablo es cierto. O sea, uno tiene que estar enterado de ciertos temas, pero tener los pies puestos sobre la tierra como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a mi hijo le ponían a hacer, o a mi hija, no sé, tareas sobre los colores que usan en la iglesia católica, que cada color tiene su significado y que yo no sé qué, que el lila, el morado, que cosas de esas, ¿no? Bueno, el rojo y negro, para que no se pongan allí que todo es morado aquí en este discipulado. Entonces, cosas de esas, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, Rojo y negro, rojo y negro. esa vaina. Entonces, hay que tener información general, siempre saber cuál es el principio como tal. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la película de Dios no está muerto? ¿Se la vieron? ¿Se acuerdan que era un profesor de Sí, muy buena. filosofía que les dijo, bueno, escriban todos que Dios está muerto porque aquí nadie va a hablar de Dios como tal, tal? Y el muchacho se La uno, plantó, la la uno, uno, pastor. sí, la única, la única buena. Entonces, las otras no me gustaron tanto. Pero entonces, por ejemplo, él se plantó, obviamente es una película, ¿no? En la vida real probablemente lo hubieran reprobado, ¿no? Y hubiera perdido la materia. Pero siempre hay que mantener los principios firmes como tal y ténganlo presente, que en la medida que uno se mantenga firme, el Señor lo va a respaldar a uno. O sea, eso es una realidad, ¿no? Pero en la medida de lo que dice Paula ahí, uno puede capotearse, es lo que hablamos ahorita de los gobernantes, ¿no? O sea, hay cosas que uno no comparte de sus gobernantes, pero hay que someterse porque si no lo meten preso a uno. ¿Y quién quiere ir preso por allá? Nada, ¿no? Entonces, pero sí, sí, hay que tener sabiduría en ese lado. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar entonces. Dale gracias a Dios. David, despídenos una oración. Sí, amén. Señor, muchas gracias, Padre, por esta noche, Señor, que hemos tenido para escuchar, Señor, su palabra por medio de este discipulado, Señor. Eh, Gracias, Señor, por el tema que hoy nos ha enseñado su siervo, el pastor, Señor. Un tema muy, muy importante, Señor Jesús, para nuestras vidas. Eh, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, Padre, a ser cada día más obediente a tu palabra, Señor. A ser genuinos, Señor Jesús, en nuestra obediencia a usted, Señor Jesús, como usted espera que lo seamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este momento y por cada hermano y hermana, Señor, que se ha conectado, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día laborado y por todo, Señor, lo que nos ha dado este día, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta noche y por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. 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 Amén.